Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por aceptar esta propuesta. Quedé fascinado el día que hicieron el webinar con Carlos Gali ahí en el Boston College en torno al pensamiento de Scannone. Eh, Realmente no había prestado atención a este recorrido tuyo en torno al pensamiento de Juan Carlos y curiosamente ahí habían hecho una referencia, después miré el libro este de Religión y Nuevo Pensamiento del 2005 de Juan Carlos Escanone y veía también que el elenco bibliográfico lo habías preparado vos, que ya desde el año Así es. 95 estás siguiendo estos temas y que acá lo actualizaste y me encantó también el panorama que fuiste como punteando del itinerario, de las etapas, que a su vez no son etapas como quebradas, sino en Claro, sí. No son continuativas. etapas rígidas. Muy bien. Y que en cierto modo van haciendo como un recorrido desde lo más analítico de las ciencias sociales hasta lo más genuinamente teologal a partir del magisterio de Francisco. Uno podría leer ese itinerario de progresiva síntesis integradora desde lo que se va dando, para decirlo en términos Así es. terminológicos. Así es. Ariel, vos tenés una formación amplia, que fuiste como labrando también en diferentes centros, en la Universidad de Córdoba, de Cuyo, la Nacional de Cuyo, en Claxo, después también en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las ciencias sociales, de la historia. Y además tenés una experiencia también de trabajo bastante amplia, vos sos salesiano, en tu misma congregación, tanto en el aspecto educativo, de pastoral juvenil, como también en temas de historia. Colaborás también en la CONFAR y en el CEVITEPAL. O sea que también es interesante para este tipo de pensamientos más complexivos, como es el de Juan Carlos, tu trayectoria. Y entonces yo la propuesta que hacíamos, bueno, la idea es tomar un núcleo, ¿no es cierto? Vamos a empezar por un núcleo, que lo acordamos previamente, este, asociado al tema de la inculturación, y que vos le pusiste más explícitamente cultura, inculturación e interculturalidad. Entonces vamos a hacer de esta manera, os vas a ir presentando este tema sin interrupciones, ¿no es cierto? Yo voy tratando de tomar nota de lo que vas diciendo como para armar una devolución. Yo también conozco bastante el pensamiento de Juan Carlos, de hecho, mirando retrospectivamente mi trayectoria teológica, veo que es al filósofo que más le debo, no solamente por su propio pensamiento, sino por los autores que me fue acercando y que me fue ayudando a integrar también dentro de la teología. Entonces, en este sentido, puede ser muy interesante una devolución como libre, ¿no es cierto?, a partir de lo que vos digas. Bueno, esa es la propuesta. Así que te dejo a vos. Bueno, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, la verdad que el pensamiento de Juan Carlos Escanone es un pensamiento muy complejo y cada uno puede leerlo desde su propia perspectiva epistemológica, de sus propios marcos teóricos e incluso de sus propios itinerarios formativos, pero nunca tenemos que tener la pretensión de querer abarcarlo en totalidad desde una única perspectiva, porque Juan Carlos tuvo un pensamiento muy amplio y, como dije antes, también muy complejo. Yo, como te comenté mientras preparábamos esta charla, pensé estas categorías de cultura, inculturación e interculturalidad como algunas de las categorías del pensamiento inculturado de Juan Carlos Escanone, que también de alguna manera marcan su propio recorrido teórico, porque en los primeros textos de Juan Carlos no aparece la cuestión de la interculturalidad, aparecen en la tercera, cuarta y última etapa, no aparecen en las dos primeras etapas de su pensamiento. En las dos primeras etapas de su pensamiento está muy fuerte la cuestión de la cultura, el etos cultural, el mestizaje y, por supuesto, también asociado mucho a la cuestión
teológica latinoamericana, sobre todo marcado por los documentos del magisterio latinoamericano y de los teólogos de la teología de la liberación, el concepto de inculturación, también con una deuda propia respecto a su identidad carismática como jesuita, ya que es un concepto que nace de la Compañía de Jesús, de una de sus congregaciones generales. Pero también por eso te decía que, y comparto también con los demás, esto de cultura, inculturación e interculturalidad marcan también el propio derrotero de Scannone, que nunca se quedó a ver como anclado en una etapa, en una circunstancia o en un acontecimiento histórico o en una época, sino que siempre fue retomando esos conceptos que ya estaban en los primeros textos de la década del 70 y que aparecen ahora en el último Scannone, comentando al Papa Francisco o hablando de la Trinidad y de la donación. Es decir, son cosas muy interesantes que muestran justamente un pensador tan flexible, tan versátil y a la vez tan profundo y sistemático. El concepto filosófico de Scannone de cultura, mal que les pese a muchos de los críticos, no es inicialmente el concepto de Puebla, porque ciertamente que lo utiliza el concepto de Puebla en sus textos filosóficos y en sus textos teológicos. Pero Juan Carlos tiene una formación muy amplia y en su concepto de cultura, fundamentalmente entendido como estilo de vida, no es Puebla la influencia personal, aunque lo use, sino antropólogos y sociólogos contemporáneos, como Thomas Eliot, el mismo Clifford Geertz, e incluso también las relecturas que hizo Paul Ricoeur del mismo Clifford Geertz, sobre todo cuando Geertz hablaba de las estructuras simbólicas, que lo toma Ricoeur cuando habla en el libro ese sobre ideología y utopía. Eh, por lo tanto, quiero dejar claro esto en relación al concepto de cultura. Cultura, Scannone lo comprende como un estilo de vida y por eso habla también de etos cultural y en algunos de sus primeros textos de mestizaje cultural. Pero esos conceptos que están en los documentos magisteriales latinoamericanos no son la influencia principal de Scannone. Los cita, los utiliza, pero reitero, no son la fuente principal. Ciertamente que el público con el que dialoga Scannone, al menos en esta época donde formula estos conceptos, son teólogos latinoamericanos, porque entra en el debate con la teología de la liberación y sus diferentes corrientes, y también se toma el trabajo de explicar didácticamente las distintas versiones o corrientes al interior de la teología de la liberación, por eso que utiliza las categorías que aparecen en Puebla o también después en Aparecida. Pero el sustrato teórico son los aportes antropológicos y sociológicos de sociólogos y antropólogos de primer nivel. Por eso el mismo Juan Carlos, en un texto escasamente citado, pero muy importante, que es el de normas éticas en la relación entre culturas, que apareció en un libro publicado en Madrid, coordinado por David Sobrevila, Filosofía de la Cultura. Scannone dice expresamente, la cultura como estilo de vida de un pueblo o de un grupo humano hace referencia al modo humano de habitar el mundo. Esto es una síntesis de lo que Scannone considera que es la cultura. Ciertamente que en este modo humano de habitar el mundo se incluyen los utensilios, que es la definición propia de la cultura antropológica, ¿cierto? Los utensilios, las costumbres,
pero también en el sentido de la antropología comprensiva de Clifford Geertz, incluye las estructuras simbólicas significativas, los valores, las reglas de la acción y de la interacción, o por ejemplo, siguiendo también a Paul Ricoeur en su relectura de Clifford Geertz, la institucionalización de esas estructuras, reglas e interacciones en instituciones éticas y justas. Todo eso incluye el modo humano de habitar el mundo. Ahora bien, esta primera concepción de cultura y en el diálogo con los pensadores cristianos, sean católicos o protestantes, sobre todo provenientes del ámbito de la teología de la liberación, y también como contribución, porque hay que tener en claro que Juan Carlos fue miembro de los equipos y de asesores del CELAM para alguna de las conferencias episcopales, es decir, que también su pensamiento estuvo al servicio del magisterio latinoamericano, como otros también, como sabemos, Gera, por ejemplo, en Puebla, ¿cierto? Eh, entonces, por eso también es fuerte la insistencia, a partir de este concepto de cultura como estilo humano de habitar, el término de inculturación relacionado con el anverso, que es la evangelización de la cultura. Porque recordarás que en la década de los 90, cuando fue el quinto centenario, apareció todo este tema de la evangelización de la cultura, tanto las críticas a la evangelización y los 500 años, como también toda la cuestión de autocrítica de la iglesia y de los grupos cristianos respecto de esos procedimientos históricos, ¿cierto? Entonces aparece el concepto de inculturación que, como ya te dije en una mención muy rápida, viene de la congregación de los jesuitas, ahora no me acuerdo Creo que el era la año. 32, me parece. Bueno, perfecto. En donde hablaba también de este modo humano de habitar el mundo, de un estilo de vida, etc. Entonces entiende la inculturación Juan Carlos siguiendo el pensamiento de su propia congregación y eso es lo que aporta al magisterio latinoamericano como perito asesor del CELAM. Y entonces va a entender la inculturación como el anverso o el reverso de la evangelización de la cultura. Aquí también aporto un dato que seguramente vos lo sabés y también los oyentes lo deben tener presente cuando se organizó en el Colegio Máximo ese congreso sobre evangelización de la cultura e inculturación del Evangelio, con presentaciones teológicas, filosóficas, historiográficas sobre el rol de la Iglesia en relación al quinto centenario. Allí aparece entonces esta, esta preocupación por la inculturación del Evangelio en la cultura y las culturas, como un procedimiento complementario al de la evangelización de las culturas. Este término de la cultura o las culturas, Scanone lo toma también de Paul Ricoeur cuando habla del núcleo ético-mítico de las culturas en ese famoso texto sobre civilización universal y mundos culturales. Eh, Esto es interesante porque el concepto de inculturación, si bien los críticos de Juan Carlos, como Fornell Betancourt, por ejemplo, y algunos otros, critican de que este concepto no es un concepto filosófico o proveniente de las ciencias, sino que es un concepto teológico y más despectivamente religioso. Pero si bien podríamos decir que tienen razón de que es un concepto teológico, Juan Carlos también intenta desplazamientos de esa vertiente o de esa fuente teológica para poner la inculturación en diálogo con el pensamiento social y filosófico de la época, en la década de los 90 y la década inmediata posterior. Recién a partir del 2000, Juan Carlos, justamente a raíz de la crítica, sobre todo de Fornet Betancourt, comienza a usar
el concepto de interculturalidad. Si bien estaba presente, por supuesto, en el concepto de inculturación, la apertura, el respeto a las culturas y los pueblos, porque en eso el pensamiento de Scannone es más comprensivo. Él mismo dijo en su respuesta a Fournet Ventacourt que quizás eso obedecía también a una preocupación fundamental que él tenía, que era más que resaltar la conflictividad y el conflicto en la relación entre las culturas, valorizaba aún más las posibilidades del diálogo, de la comunión y de la unidad entre los pueblos. Eh, Esto es interesante traerlo a colación porque, claro, otros filósofos latinoamericanos y otros teólogos de la liberación insisten fuertemente en el carácter conflictivo de lo social y la conflictividad en la relación entre las culturas y los pueblos para una resolución dialéctica de esos conflictos. Juan Carlos, en cambio, como valoriza más la unidad y el diálogo, propone no una resolución dialéctica a la Hegel, sino una resolución anadialéctica, tomando la comprensión sobre todo de su maestro Blondel, que hace una crítica a, a la dialéctica hegeliana, y también inspirado en Gastón Fessard y otros jesuitas como Brito, etcétera. Por lo tanto, me parece que es interesante esta idea de interculturalidad porque Juan Carlos va a plantear un nosotros intercultural, ético e histórico, que este sujeto intercultural va a resolver anadialécticamente las tensiones entre lo humano universal y la autorrealización particular del etos cultural. Y de esta manera, todas otras tensiones también asociadas a esta interacción o interrelación, como la autonomía de la cultura con la solidaridad e interconexión entre los pueblos, los fundamentalismos nacionalistas con la idealización de una globalización mundial, o la autodeterminación de las culturas y de los pueblos en relación a la delimitación forzada de una frontera entre grupos, etnias y culturas en una única nación ficticia. Por eso esta idea del nosotros intercultural nos ayuda a comprender también un término muy usado por Juan Carlos, que proviene también de su propia tradición jesuita y filosófica, acuñado por Labarrière, un jesuita francés, que es la idea de la unidad plural. No la unidad como un monolito, sino la unidad plural, la pluralidad de formas que puede adquirir una unidad, respetando la idiosincrasia de la cultura, transformándola y transformándose mutuamente, porque el nosotros intercultural es productor, pero a la vez también reproductor de cultura, de creaciones culturales. Por eso es que es tan importante el desafío ético-político e histórico de este nosotros intercultural, de ir logrando cada vez más esta comunión intercultural entre los pueblos, entre los sujetos, entre las naciones, en reconociendo la pluralidad de las culturas. En síntesis, Gerardo, a mí me parece que esto que intenté decir muy brevemente del paso de la cultura a la inculturación y de la inculturación a la interculturalidad muestra el genio de Juan Carlos, un pensador que asume el pensamiento de los otros, dialoga con ellos, los incorpora en nuevas síntesis y va haciendo una propuesta sistemática, especulativa, sistemática, sea para el ámbito de la filosofía como para el ámbito de la teología, muy importante, sobre todo para esta época que nos toca vivir a nosotros, en la que Juan Carlos ya no está presente.
pero que podemos recuperar su legado, que es asumir sus planteos para pensar un diálogo intercultural e interreligioso abierto a la multiculturalidad, pensando la unidad plural como un desafío ético histórico que tenemos que asumir, no de manera unívoca o equívoca, sino como siempre dijo Juan Carlos, pensando análogamente. Bueno, si te parece, podemos concluir ahí, así damos el lugar a la conversación entre nosotros. Muchas gracias, Ariel. Gracias también por el texto que me enviaste con anticipación, que de algún modo también me hacía prever un poco estas reflexiones, pero que sin embargo tuvieron también su originalidad. Yo voy a hacer una devolución un poco improvisada, justamente, porque estamos en el diálogo. Y para organizarme voy a tomar las 3 palabras que vos habías propuesto como título. Parece interesante esta insistencia que pones con respecto a cómo Scannone, o de dónde Scannone toma el concepto de cultura, que evidentemente es mucho más rico que el concepto de Puebla, que es un concepto más bien pastoral, práctico, pero muy básico de algún modo. Yo diría que no se contraponen, sino que evidentemente las fuentes de Juan Carlos enriquece y le da otro colorido, ¿no es cierto?, a este bosquejo que es en blanco y negro, el de Puebla, ¿no es cierto?, a la triple relación con Dios, con el prójimo y con el mundo, ¿no? Vos citabas a Gertz y también citabas la Congregación General número 32 en tiempos de Arrupe, que creo que fue el gran momento, un poco de lanzamiento de esta intuición de la inculturación, que tiene una impronta también carismática, evidentemente muy asociada a los ejercicios espirituales, al discernimiento. Yo me acuerdo cuando trabajé mi tesis doctoral en el año 98 sobre la inculturación de la vida consagrada, la vida religiosa betarramita en América Latina, había trabajado un autor que había aplicado el concepto de inculturación a la vida religiosa, que era Marcelo Acevedo, y también trabajaba este tipo de autores, en concreto recuerdo a Gertz. Es decir, que acá hay una composición mucho más rica y que supone muchos matices, ¿no? Y que vos recordaste, ¿no? Es decir, como un modo de habitar en el mundo, con sus valores, con sus estructuras simbólicas, con ese núcleo ético, mítico y ética a la que hace referencia también Riquer. Es decir, este sentido amplio y con muchos matices de lo que es la cultura, ¿no? No como algo que se puede rigidizar o se puede trabajar en abstracto, que creo que fue el gran problema un poco también de cierta reflexión pastoral latinoamericana y argentina también, ¿no? Es decir, hablar de la cultura muy genéricamente, pero al final, digamos, lo que tenemos son expresiones culturales o modos de habitar el mundo, ¿no es cierto? Y en esto es muy interesante también el aporte que hacen al pensamiento de Scannone, me parece, Carlos Cullen y sobre todo Rodolfo Kusch. Es decir, dándole este arraigo y sobre todo esta idea del ir siendo, ¿no? Es decir, el gerundio que de algún modo muestra el dinamismo también de la cultura que se arraiga, pero que también tiene sus evoluciones, se va manifestando, nos va manifestando, ¿no es cierto? Nos contiene, pero a la vez nos manifiesta. En este sentido me parece que es muy interesante porque ese gerundio también posibilita el diálogo con estos aspectos analógicos, simbólicos, ¿no es cierto?, de Riquer. Me parece que es una buena dupla, que en los últimos tiempos, a su vez, Juan Carlos Scannone enriqueció con la fenomenología de Marión, es decir, también todo este núcleo simbólico que posibilita el pensamiento analéctico, o anadialéctico, como dice Dussel, es posible justamente a esta ductilidad del gerundio. El símbolo y el gerundio de algún modo dan que pensar, para retomar un poco esa frase que tanto toma Scannone de Riquer. No solamente da que pensar, sino da que pensar, él le añade. Y me parece que esto va muy de la mano
del concepto justamente de inculturación, porque la inculturación es justamente un proceso que se va dando, ¿no? Y se va dando justamente en el sentido más coloquial y en el sentido más fenomenológico, es decir, se va como descubriendo, se va discerniendo, ¿no? Es decir, justamente en esto hay bienes reales y bienes aparentes también, ¿no? Como en la segunda semana de los ejercicios. La inculturación entonces supone un diálogo permanente. Y acá yo retomo esta otra afirmación que vos hacías, o la crítica que le hacían a Scanone, Fornet de Betancourt, ¿no es cierto? De que él tomaba en realidad un concepto que era teológico. Y yo digo, bueno, si uno toma el núcleo sapiencial es un concepto filosófico, si uno toma el núcleo teologal es un concepto teológico, pero siempre estamos hablando de modos de vida humanos, y en realidad no se contraponen, sino que uno podría pensar también lo teologal como una radicalización de lo sapiencial, ¿no? Entonces, en este sentido sería como agregarle algún color más al cuadro, ¿no es cierto? Pero no distorsionar el cuadro. Entonces, en este sentido no habría dificultad, el diálogo seguiría siendo diálogo, ¿no es cierto? Vos hacías también referencia en lo que hablabas y sobre todo en el texto que me hiciste llegar a el diálogo entre culturas, sobre todo, diríamos, que conforman a lo que sería nuestra Latinoamérica, nuestra América Latina, ¿no? Es decir, desde la cultura griega, la judio-cristiana y la amerindia, de algún modo, ¿no? Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en torno al tema inculturación, la inculturación de un carisma, ¿no es cierto?, de vida consagrada, también tenía que hacer entrar en diálogo estos diferentes contextos en donde se manifiesta la fe o un acento de la fe, que es un carisma, y después cómo se recrea o cómo se redescubre en otro contexto, ¿no? Me parece que esta es parte de la ductilidad simbólica, ¿no es cierto?, y del gerundio, que se va dando y se va descubriendo justamente en el diálogo, en el ir viviendo, en el ir habitando de algún modo, ¿no es cierto? Ahí es donde es el ámbito justamente de la escucha, ¿no? De la escucha de lo que se va dando, ¿no? De lo que Dios nos va dando, digamos, desde una perspectiva teológica, si uno lo pone así. Y evidentemente el símbolo une polaridades, esto es lo propio del símbolo. Vos hablabas de la tensión entre lo humano universal y la realización particular. Uno podría poner tradición y futuro de algún modo, el yo personal y el nosotros de pertenencia colectiva y tantas otras tensiones que justamente propician el símbolo, y en el símbolo de algún modo se van encauzando, van encontrando un horizonte común, ¿no es cierto? Un horizonte de referencia común para el camino, ¿no? Bien, el tema de interculturalidad entonces surge un poco de aquí, ¿no es cierto? Yo creo que es también la reflexión que se va dando, por un lado dentro de las ciencias sociales, por otro lado dentro del marco de la filosofía, el pensamiento más conceptual que de algún modo surge del símbolo, esto es la analéctica, o el pensamiento también más teológico, podríamos decir doctrinal, pero que surge también de pensar el símbolo. Entonces ya evidentemente es otro tipo de teología, ya no una teología focalizada, digamos, en una racionalidad conceptual, sino a partir de una racionalidad simbólica, ¿no? Y acá esto yo creo que es lo que da como más riqueza al pensamiento, ¿no? Es decir, cuando de algún modo terminamos uniendo el pensamiento pragmático de la acción, al que le da prioridad Scanone, el amor, por ejemplo, ¿no es cierto? El pensamiento simbólico, la racionalidad simbólica y la racionalidad conceptual, que será en el ámbito sapiencial lo que nos conduzca a una insinuada metafísica, pensamiento especulativo filosófico, y desde una perspectiva creyente a lo que nos conduciría a una teología también con esta racionalidad simbólica, ¿no? Uniendo vida, símbolo y palabra, de algún modo, ¿no? Que son los tres trascendentales del ser, si uno lo mira desde la perspectiva metafísica o desde la perspectiva, digamos, trilógica de Baltasar, ¿no es cierto? Es decir, la vida se asocia al bien, el símbolo al pulcrum, ¿no es cierto? Y el concepto al verum, ¿no? Entonces, tenemos esa articulación que es bien latinoamericana: vida,
símbolo, palabra, invirtiendo el orden justamente propuesto por Baltasar, que empezaba por el símbolo. ¿No? Claro. Primero hay que caminar para ir descubriendo los símbolos profundos, o para que los símbolos profundos se vayan dando y le podamos ir poniendo palabras. Fantástico, Gerardo, sí, de acuerdo con todo lo que has expresado. Para continuar el diálogo voy a insistir en algunas de las cosas que ya dijiste vos, pero que las voy a reforzar, que es esto del gerundio, que me parece que es muy interesante, y eso es un aprendizaje que hizo Scanone con Kush en el grupo ese de filosofía que se creó con el aporte de la Fundación Thyssen a finales de los 70 y principios de los 80, donde participó Cuyen también y otros, ¿no? José Pablo Martín, Marek, etc. Bueno, allí Scanone aprende esta concepción dinámica de la cultura que tenía Kush y sobre todo lo impacta fuertemente la definición de el estar siendo. Ese gerundio le permite a Scanone ver las cosas en movimiento y no como una sustancia estática. En oposición lo planteaba Kush al patio de los objetos y el ser. Entonces, ese es un aprendizaje de Scanone que lo mantuvo a lo largo de toda su producción teórica. No pensar estáticamente anclados en una determinada categoría, sino pensar de manera fluida, en movimiento, acorde a las circunstancias y a los acontecimientos de la época. En esto se distingue de algunos pensadores también de la época, como de Pedro Morandé, que él tiene un texto muy famoso también que es Etos cultural y modernización. Si bien Scanone no entra en discusión directamente con él, eh, Scanone no considera el etos cultural como una cuestión del archivo o del museo, sino justamente el etos está plagado de estas creaciones culturales que están siempre reinventándose, moviéndose permanentemente y nunca se fijan de una vez y para siempre. Esa es una diferencia en relación a lo que planteaba sobre el etos, porque también la concepción de la cultura en Morandé era más estática que en movimiento. Ese es el primer punto que quería decirte en relación a lo que vos hablabas sobre el gerundio. Lo otro que me parecía interesante también para reaccionar con lo que dijiste vos es que Scanone siempre pensó la inculturación del pensamiento como del Evangelio, siempre en, desde y más allá, asumiendo el ritmo de la analogía, que él después lo transformó, también asumiendo la crítica, el momento negativo de la dialéctica, ¿cierto? Cuando forjó todo el desarrollo de la analéctica o anadialéctica, asumiendo también la propuesta de Dussel, como bien dijiste. Pero en desde y más allá le permite a Scanone siempre pensar la cultura, las creaciones culturales, la sapiencialidad como la racionalidad propia de la cultura en movimiento. No, si uno la sustancializa, la transforma en un artefacto y se pierde el valor del etos cultural y de la cultura como un estilo de vida. Y lo último que quería reaccionar es en relación a esto que planteaste también sobre el final de la relectura que hace Scanone de Marión en relación al símbolo, que ya siempre piensa con otros, Scanone, no contra otros. No es un pensador reaccionario que necesita defenderse y ataca contra sus adversarios, sino que siempre dialoga con ellos aun cuando no estén de acuerdo, ¿no? Entonces, el tema del símbolo
Scanone lo trata fundamentalmente a partir de Paul Ricoeur, pero profundiza la cuestión del símbolo con Marion y complementa la cuestión del símbolo con la lectura que hizo el mismo Cush, el último Cush, sobre Ricoeur. Entonces, el miedo que tiene Marion es el mismo miedo que tiene eh, Juan Carlos, que tenía Juan Carlos, que el símbolo se convirtiera en un ídolo o solamente fuese un ícono. Yo creo que para nosotros esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no el símbolo eh, pasa a ser utilizado y pierde justamente esa característica de la multiplicidad de significados que esparce el símbolo. Por eso muchas veces insiste Juan Carlos en que eh, el símbolo tiene multiplicidad de significados no por defecto, sino por virtud. Y es lo que le da pie para hablar justamente de la relación del símbolo con la analogía y no con el pensamiento unívoco o el pensamiento equívoco conceptual o usando la trilogía que vos dijiste de von Balthasar. En este punto, Scanone prefiere la opacidad relativa del símbolo a la transparencia absoluta del símbolo, porque la transparencia absoluta del símbolo convertiría el símbolo en un ídolo eh, o en un ícono. Entonces, aquí me parece muy, muy interesante tener en cuenta estos detalles que son muy teóricos, pero que tienen consecuencias para la práctica teórica, la práctica política y también la práctica teológico-pastoral. Ariel, yo te agradezco mucho todos estos aportes. Voy a hacer una última intervención en base a estas tres cosas que dijiste, muy breve, y después te dejo ya la palabra a vos para que hagas el cierre. Creo que fue un ida y vuelta muy interesante, además improvisado. O sea, yo creo que va siendo, ¿no? La conversación es muy a tono, digamos, con el autor que estamos trabajando de algún modo, ¿no? Así es. Yo me pregunto si detrás del gerundio, del estar siendo, que Scanone toma de Cush, no hay también ahí todo un trasfondo místico que en realidad el mismo Scanone no desarrolló tal vez tanto, como por ejemplo lo hizo sí Jorge Seibold. Pero en el fondo ahí está la mística ignaciana, digamos, como implícita, ¿no? Es decir, como que es la gran luz que está como trasfondo, ¿no es cierto? La gran luz, a veces tal vez no explicitada, que ilumina lo otro, ¿no es cierto? Porque yo creo que desde ahí se entiende, ¿no? En el movimiento en, desde y más allá, muchas veces Scanone subraya el tema de los pobres y las víctimas de la historia, el reverso de la historia. Es la misma idea de Francisco cuando habla de las periferias, ¿no es cierto? Entonces el movimiento sería del centro a las periferias, ¿no es cierto? Es decir, el movimiento que permanentemente hay que hacer, y esto engancha justamente con lo último, para que el pensamiento no se convierta en idolátrico, es decir, en idea rígida de Dios, de la religión o de las cosas afines a la evangelización. Justamente ese dinamismo que él toma de Marion, entre el ídolo y el icono, y que previamente había tomado de Ricoeur, con la palabra símbolo, símbolo e ídolo, después en vez de símbolo, icono, parece incluso hasta ser como un juego de palabras, ¿no es cierto? Él toma esto de Marion del libro del 77, 1977, el ídolo y la distancia. Claro, es como evidentemente un juego pascual muy interesante en el corazón de la simbólica, ¿no es cierto? Es decir, el riesgo permanente que todo, la historia, las personas, las cosas, cualquier aspecto de la cultura pueda terminar convirtiéndose en un opaco ídolo, es decir, sin transparencia y sin evocación ulterior de más nada. Entonces no hay trascendencia, no hay analéctica ahí, ¿no? Ahí hay ideología. Y justamente el icono es lo que redime esa posibilidad, ¿no?
Y me parece muy interesante lo que vos decías o subrayabas acerca de la sencillez del icono. Es decir, si tiene demasiada luz, termina siendo un ídolo, ¿no es cierto? Y esto yo lo llevo a un campo que Juan Carlos trabajó mucho también, que es el de la religiosidad popular, o al que hizo referencia, y también Seibel en ese sentido lo trabaja más desde la mística. Y es justamente que si uno mira la religiosidad popular, yo estos últimos 10 años estuve colaborando en el Santuario de Luján, la imagen, por ejemplo, de la Virgen de Luján es una imagen muy sencilla, ¿no? Y en general, todo lo que hace a la religiosidad popular, a la mística popular, es muy simple y sencillo. Es decir, incluso artísticamente no tiene esa riqueza o esa, ¿cómo se puede decir? Ese arte que pueden tener las grandes obras, qué sé yo, del Renacimiento, que justamente por eso mismo son idolátricas, no son icónicas. Es decir, son imágenes, son obras que se valoran en sí misma como una perfección humana, pero sin referir ulteriormente a algo más, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el icono es justamente lo que nos descentra y nos invita a ir a las periferias, y en ese sentido el mayor desafío, el icono que más nos desafía son justamente el de los pobres y las víctimas, ¿no? Es decir, donde se esconde Jesús. En la imagen desfigurada del pobre está implícita la imagen transfigurada de Cristo, ¿no es cierto? Y ahí está el gran desafío permanente de la fe cristiana que nos renueva y nos pone en movimiento y nos hace conjugar la vida en gerundio. Sí, 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 perfecto, estoy de acuerdo con lo que decís, solamente con una variación. Eh, en Juan Carlos no aparece la cuestión mística, como sí aparece en Jorge Seibold, de la mística popular, la mística de los humildes, Sí, sí, en relación justamente a eso es la... lo que te decía, que Claro, claro. hay como una Aparece dimensión más, mística que no, de la que él no habla, pero que en el fondo claro, es lo que te permite entender muchísimos de estos procesos, me parece. claro, pero como no habla de mística, habla de mítico. Uh -huh, Eso es lo que quería resaltar de relación a tu intervención. uh -huh. Habla de lo mítico en el pensamiento popular, en la praxis popular e incluso también en los movimientos populares. Esta idea de lo mítico lo toma de Kush, por supuesto, ¿no? Y fíjate que aparece en el pensamiento del Papa Francisco en algunas entrevistas, cuando el Papa dice que el concepto de pueblo no es un concepto lógico, sino mítico. En el Vaticano le tradujeron mítico por místico, pero no es un concepto místico el de pueblo y de popular, sino un concepto mítico. E incluso dice el mismo Papa en la entrevista con Dominic Bolton, dice que ese concepto mítico de pueblo lo toma de Kush. Cierro. En Escanone no aparece la mística popular, pero sí aparece lo mítico de lo popular ligado a la sapiencialidad y a la religiosidad popular. Y esto le permite, como bien estás acentuando, le permite ver la realidad desde otra perspectiva. ¿Mm? Así como Gutiérrez decía desde el reverso de la historia, Scanone se pliega a la expresión del Papa Francisco con la versión esta de que la realidad se percibe mejor desde la periferia. Justamente desde los pobres, desde los humildes, desde los excluidos. Eh, en algún momento este concepto de los excluidos, Juan Carlos lo toma de Dussel también, cuando habla de la globalización en la era de la posmodernidad y de la exclusión, y ahí toma el concepto de los excluidos. Después avanza sobre el tema de las víctimas históricas, la pasión y la acción de las víctimas históricas, pero siempre está en el trasfondo esta idea de que la realidad se percibe mejor desde la periferia, desde los pobres, de los nadie, de los humildes, de las víctimas históricas. Creo que, como dice Juan Carlos también en uno de sus textos muy importantes sobre lo universal histórico,
él dice que justamente desde este reverso, desde las víctimas históricas, es cuando se pueden comprender modos alternativos de institucionalización, de derecho, de solidaridad y de globalidad. De globalización, perdón. Muchas gracias, Ariel. Esto me deja pensando más cosas, pero no quisiera abrir más el juego, ¿no? Porque también, bueno, nos deja pensando a nosotros, ¿no? Pero me deja pensando esto de lo mítico y lo místico, porque yo me pregunto, ¿no es cierto? Estoy pensando en voz alta, estamos pensando en voz alta, si lo mítico en el fondo no es algo de esta vía negacionis, es decir, de lo que en cierto modo todavía no es del todo, porque justamente lo mítico es lo que nos habita, pero viene del pasado, del yo trascendido, ¿no? Y entonces tiene ese riesgo de lo idolátrico. Pero tal vez justamente por la patencia con que se muestra que esto no es todavía todo lo que anhelamos y queremos, en cierto modo también se convierte en profético, ¿no es cierto? Es decir, justamente ahí no hay riesgo de quedarse anclado, ¿no? Por supuesto, lo que nos habita, la cultura, tiene siempre algo de mítico, evidentemente, porque justamente lo que hemos ido viviendo y componiendo para armar un cierto relato de lo que hemos ido viviendo, ¿no es cierto? Pero Así por es. otro lado también nutre el anhelo de algo más, y entonces ahí es donde interactúa con lo místico, de algún modo, que es lo que adviene lo que adviene como don, me parece, ¿no es cierto? Me quedé Sí, sí. pensando eso simplemente. Es es un plus que agrega lo místico en la interpretación de Juan Carlos. Pero lo mítico hay que recordar que viene del aporte de Kusch, como ya dije, pero también de Riquet, cuando habla del núcleo ético-mítico, no del núcleo ético-místico, del núcleo ético-mítico de toda cultura y de las culturas. Que ciertamente después esas culturas desarrollen la trascendencia en alguna forma también patente en institucionalización de las creencias religiosas y que se convierta también en experiencia de los miembros de esa cultura en una mística es aceptable incluso para el mismo Juan Carlos, por supuesto, porque también esas cosas las tiene en sus textos, aunque no hable de mística popular, sino más bien de lo mítico y lo popular. Muchas gracias entonces, Ariel. Nos deja pensando esto muchas cosas. Hay muchos subtemas que se abrirían acá, incluso cómo se piensa aquí la globalización, justamente, es decir, no una globalización en abstracto, sino una globalización desde experiencias concretas, ¿no es cierto? Desde esta articulación intercultural, dialógica, ¿no es cierto? De respeto, etcétera. Todo el aspecto crítico que tiene también Juan Carlos frente al neoliberalismo, ¿no es cierto? Justamente con una alternativa inversa a esta, una propuesta inversa que en el fondo termina generando más víctimas, ¿no? Y esto también muy en sintonía con el pensamiento de Francisco, de la cultura del descarte, etc. Yo te agradezco este Bueno, diálogo que hemos igualmente. tenido y bueno, tal vez tengamos algún otro diálogo más adelante, vamos a ver eso, pero me parece realmente muy rico esto como para volverlo a escuchar. Como vos decías al principio, es un pensamiento complejo, el de Scannone. Todo intento de sistematización o de tratar de organizar y vincular los conceptos siempre nos deja pensando que hay otros aspectos que van quedando como fuera o que habría que desplegar más o conectar mejor. Además, tiene una producción inmensa, ¿no es cierto? Basta ver justamente tu elenco bibliográfico que es incompleto justamente porque llegó hasta el 2005, eso después se continuó, ¿no es cierto? Así es. La Y, bibliografía completa está actualizada en el homenaje que publicó la revista Medellín en su último número de diciembre de este año. ah, gracias por el dato, entonces. Después te la paso. Muchas gracias, entonces, Ariel, y bueno, te deseo una muy buena Navidad. Será hasta la próxima. Gracias, igualmente para vos.
y seguimos en contacto.